1,7 millones de niños de la pobreza en el año 2024. Veamos. De acuerdo con UNICEF, perteneciente a las Naciones Unidas, durante el último año 1,7 millones de niños han abandonado la pobreza en Argentina. Escuchemos, si no, al representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesek. El tema de la pobreza, teníamos bueno, la pobreza en general, muchos chicos en pobreza. Han salido casi 1,7 millones de chicos de la pobreza en el último tiempo. Y claro, Martínez Mesek se sorprende de que se haya producido una reducción tan grande de la pobreza, en este caso entre los menores, a pesar de que ha tenido lugar un gigantesco ajuste del gasto público. ¿Usted lo ve como algo inesperado, que en medio de un ajuste tan potente la pobreza haya bajado? Es algo que discutimos mucho nosotros. Claro, o sea, claramente es algo digno de destacar, ¿no? Porque no se puede negar que ha sido un ajuste, o sea, que es un ajuste fuerte, ¿no? Sí. Es decir, 5 puntos del PIB finalmente fueron de reducción de gasto, pero lograr bajar la pobreza puede ser, ¿no? Algunos pueden decir que es coyuntural, que no es un tema estructural, pero es algo digno de destacar. En realidad no existe ninguna contradicción. El Estado argentino estaba en una situación de profunda insolvencia, que se manifestaba en una altísima y creciente inflación, y esa situación de insolvencia estructural que se manifestaba en la inflación, lo que hacía era condenar a la decadencia progresiva a la economía argentina y también parasitar a través de esa inflación a los propios ciudadanos argentinos. Por tanto, tienes una economía en declive donde, además, el Estado no solo pauperiza a los ciudadanos mediante una elevada presión fiscal, sino sobre todo también a través de una desbocada inflación. Con el ajuste del gasto público y el resultante equilibrio presupuestario, Javier Milei restableció la solvencia del Estado argentino y, por tanto, sentó las bases para un crecimiento económico sostenido y, sobre todo, para un profundo descenso de la inflación. Estas dos circunstancias, el crecimiento económico sostenido y el descenso profundo de la inflación, han sido los principales motores de la reducción de la pobreza que hemos visto en Argentina a lo largo del año 2024. Y desde luego es muy positivo que el representante de UNICEF en Argentina reconozca que esa reducción de la pobreza ha tenido lugar, porque son muchos los que no quieren reconocer el éxito de estas políticas de estabilización macroeconómica de Javier Milei y para ello optan por negar la realidad de los datos, asegurando que no se ha reducido la tasa de pobreza en Argentina, que el número de pobres sigue siendo altísimo. Por supuesto, esos mismos no decían esto, que las estadísticas de pobreza no eran fiables en Argentina, cuando en el primer semestre, cuando se tomaron el grueso de medidas de ajuste y todavía no había habido tiempo para que éstas surtieran su efecto sanador, cuando en el primer semestre la tasa de pobreza se disparó hasta niveles máximos en 2 décadas. En ese momento nos aseguraban que esas estadísticas eran muy confiables. Ahora que lo que ponen de manifiesto es que la tasa de pobreza ya está por debajo del nivel previo que se encontró Javier Milei, ahora, claro, sí cuestionan esas estadísticas. De ahí, como digo, que sea positivo que el representante de UNICEF en Argentina constate la profunda caída del número de pobres entre los niños argentinos. Ahora bien, en esta intervención, Ramírez Mesek también efectúa una afirmación que los críticos de la política de estabilización macroeconómica de Javier Milei han repetido bastante durante los últimos meses. Y es que la profunda reducción en la tasa de pobreza no se debe tanto a las políticas de ajuste y a la consecuente estabilización macroeconómica que ha conducido al fuerte descenso de la inflación, sino a que durante ese periodo, es verdad, el gobierno de Javier Milei incrementó 2 programas sociales, la tarjeta alimentar y la asignación universal por hijo. De ahí que, según esta perspectiva, si Javier Milei tuvo éxito a la hora de reducir la pobreza en Argentina, fue porque el gasto público enfocado en estas 2 partidas creció, no por el ajuste
de 5 puntos del PIB en el gasto público agregado, sino porque internamente hubo una cierta redistribución de las partidas de gasto para priorizar estos dos programas sociales. Muy llamativo en un momento de ajuste, así que ciertas medidas como la AUH, ¿no? La asignación única por hijo, la tarjeta alimentaria, el haber incrementado quienes reciben la tarjeta alimentar de 14 a 17 años, por ejemplo, han sido medidas positivas. Sin embargo, la influencia de estos dos programas sociales está claramente exagerada. No es que no contribuyeran a reducir la pobreza, y si acaso eso dice algo bueno sobre la priorización presupuestaria que hace Javier Milei. Debiendo efectuar un profundo recorte del gasto para sanear la situación financiera del Estado argentino, aún así es capaz de priorizar ciertos programas sociales enfocados que tienen una incidencia positiva a la hora de reducir la pobreza. Como digo, no es que el incremento del gasto público en estos dos programas no haya contribuido en el margen a reducir la pobreza en Argentina, pero desde luego no explica ni muchísimo menos la honda caída que experimentó este parámetro en el segundo semestre de 2024. Recordemos los datos en crudo. En el segundo semestre de 2023, es decir, antes de que llegara Javier Milei al poder, porque es verdad que llegó durante las últimas 2 semanas del segundo semestre de 2023, pero la pobreza en el segundo semestre de 2023 se mide como un promedio a lo largo de todo ese semestre. Por tanto, la influencia que pudo tener Javier Milei con 2 semanas de gobierno dentro de un periodo de 6 meses, es decir, de unas 24 semanas, desde luego es irrelevante. Por tanto, la tasa de pobreza en el segundo semestre de 2023, antes de que las políticas económicas del gobierno de Javier Milei dejaran sentir su efecto sobre la tasa de pobreza, era del 41,7%. En el primer semestre de 2024, que es cuando el efecto contractivo de las políticas económicas de Javier Milei tiene un mayor efecto sobre la economía sin que todavía se empiece a notar el efecto positivo de ese saneamiento presupuestario, la tasa de pobreza se incrementa hasta el 52,9%. Y ya en el segundo semestre de 2024, cuando ese saneamiento presupuestario deja su impronta en la economía argentina, la tasa de pobreza cae hasta el 38,1%. No solo hay un descenso de 14 puntos porcentuales en la tasa de pobreza de Argentina en solo un semestre, sino que además esa tasa de pobreza en el segundo semestre de 2024 ya se ubicaba por debajo de la tasa de pobreza del segundo semestre de 2023, es decir, de la tasa de pobreza previa a Javier Milei. Aquí la cuestión, claro está, es cuál habría sido la tasa de pobreza en el segundo semestre de 2024 si el gobierno de Javier Milei no hubiese incrementado los fondos destinados a la tarjeta alimentar y a la asignación universal por hijo. Y este es un cálculo que ha efectuado el economista argentino, experto en medición de la pobreza en Argentina, Martín Rozada. Según Martín Rozada, sin el incremento del gasto en estos dos programas sociales, la tasa de pobreza en el segundo semestre de 2024 habría sido más alta de lo que fue, pero en cualquier caso habría sido del 39,8%. Es decir, 1,8 puntos porcentuales por encima del dato final del segundo semestre de 2024, que desde luego no es poca cosa, pero recordemos que la tasa de pobreza en un semestre cae casi 15 puntos, por tanto 1,8 sobre 15 puntos no es un efecto fortísimo, y además, aun cuando la tasa de pobreza hubiese sido del 39,8%, seguiría siendo inferior al 41,7% que se halló Milei cuando llegó a la presidencia de la República Argentina. Por tanto, no, la causa fundamental de que millones de argentinos, incluyendo 1,7 millones de niños, hayan salido de la pobreza durante el último año de gobierno de Javier Milei no es haber aumentado la dotación presupuestaria de estos dos programas sociales, que sí, tuvieron una influencia positiva, pero no decisivamente positiva.
En definitiva, las políticas de estabilización macroeconómica consistentes en un fuerte recorte del gasto público ejecutadas por el gobierno de Javier Milei consiguieron sacar a millones de argentinos de la pobreza en el año 2024 y entre ellos 1,7 millones de niños argentinos, algo que ya ni siquiera UNICEF, es decir, la ONU, puede ocultar. Libertario, suscríbete.